Bienvenidos a un nuevo video, en el que hoy voy a hablar sobre un tema que puede llegar a ser controversial e incluso absurdo para algunos, pero me he dedicado a buscar información y realizar una recopilación de estas. He consultado con psicólogos, con expertos del tema y también con personas naturales, las cuales me han expresado su punto de vista desde un ámbito casual, en donde de manera superficial los videojuegos han tenido un impacto significativo en sus vidas. Pero antes de pasar a profundizar en el video, debo dar a conocer la siguiente declaración. Jugar videojuegos no te convierten en un niño rata. Sí, mi estimado. Y dicho esto, vamos con el título del video. ¿Los videojuegos como terapia? Sí, lo que acabas de escuchar. ¿Pueden los videojuegos llegar a ser considerados de manera terapéutica o ser utilizados con fines médicos? La respuesta es sí. ¿Te imaginas? Una tremenda introducción solo para llegar a decir sí. Siguiendo con el tema, antes de profundizar más, quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo, ya que al principio del video mencioné que el tema que voy a dar a conocer puede ser absurdo para algunos. Pero, ¿por qué? Bueno, volvamos en el tiempo unos años atrás, quizás no tantos como para hacer aquí una clase de historia desde que se creó el primer videojuego, del cual hay un pequeño debate entre quienes dicen que el primer juego fue el Tennis for Two o Ping Pong, creado en el 1958, y para otros el Oxo o Gato, el cual fue creado en 1952. Vamos un poco más adelante en el tiempo. Eran los años 70 cuando se lanzaban al mercado juegos como Computer Space y Space War, que eran versiones alternativas del juego Galaxy World, los cuales se jugaban en interfaces complejas, ya que en esos años los videojuegos se encontraban alejados del escenario comercial y del entretenimiento público, y los ordenadores avanzaban de manera vertiginosa haciéndose cada vez más pequeños y potentes. Pasamos a los años 80, en donde llega la era de los 8 bits, donde se podría decir que fue el crecimiento de los videojuegos, debido a la popularidad de las máquinas recreativas y la aparición de las primeras videoconsolas de los 70. Durante esta década comenzamos a recibir al mercado grandes clásicos como el conocido Pac-Man, Tron, Battlezone y entre otros. Algo a mencionar, pero no muy relevante, ocurrido en los años 80 fue la llamada crisis del videojuego, que duró entre 1983 al 1985, pero que durante esta fecha fue creada la compañía que hoy en día conocemos como Nintendo, en donde tuvimos juegos que a día de hoy son muy queridos como son el Super Mario Bros. ¿Recuerdas esta musiquita? Otros juegos como Defender, Dig Dug, Bubble Bobble y muchos más. Pasamos a los 90, la llamada revolución de las 3D, en donde comenzaríamos a ver los 16, 32 y 64 bits, todo esto en un lapso de menos de 10 años, y tendríamos consolas como la Super Nintendo, la PlayStation, Nintendo 64, y comenzaríamos a ver juegos como Donkey Kong Country, Killer Instinct, Virtual Racing, y más adelante juegos más modernos para la época, como Final Fantasy VII, Winning Eleven, el predecesor del FIFA, Resident Evil, Gran Turismo y entre un gran catálogo de juegos. Para finalizar, ya en la generación de los 2000 y la actualidad, fue cuando Sony y Xbox lanzarían sus consolas, que ya a día de hoy son conocidas como la fueron la PlayStation, la Xbox 360, llegando al día de hoy tenemos la PlayStation 5 y la Xbox Series X, y por el lado de PC ya somos todos testigos del increíble avance que existe a día de hoy con las nuevas tecnologías y la capacidad que tienen estos de incorporarlas. Y eso, que aún estamos a un par de años de dar el gran salto al futuro de los videojuegos, lo que en mi opinión personal va a ser gigantesco, y probablemente signifiquen una nueva era para la humanidad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Si bien dimos un pequeño repaso a toda la historia de los videojuegos, muchos de los que puedan ver este video podrían decir: ya, ok, pero esos jueguitos solo vuelven agresivos a los niños. Los jueguitos solo son para niños. El Minecraft es para los niños rata. Y si bien, sí, el Minecraft es para niños rata, no quita que este pueda ser utilizado como una herramienta para que un padre pueda pasar tiempo con sus hijos, como lo puedes ver aquí. Pero ¿por qué existe este mito de que los juegos son para niños? Pues es simple, porque son ellos los que pueden disfrutar un juego de manera correcta, tal y cual como al desarrollador le habría gustado que disfrutaran su obra. Pero un videojuego, más allá de considerarse como una forma de distracción o entretenimiento, la cual estuvo principalmente enfocada a los niños y a la juventud, en este último tiempo, estos dispositivos se han estado convirtiendo en potentes plataformas que ofrecen experiencias ricas y variadas más allá de lo lúdico. Y es que en el trasfondo de esta idea, se tiene la proyección de que estos sean usados con fines médicos y cognitivos, ya que muchos de estos juegos pueden ser utilizados para entrenar y estimular capacidades cognitivas esenciales, siempre y cuando se haga un uso responsable y consciente de estos.
¿Cómo llegamos a la idea de que un videojuego se ha contemplado a su aplicación fuera de lo estrictamente recreativo? Pues a día de hoy existen evidencias científicas que indican el cómo es posible que los videojuegos estimulen y potencien capacidades cognitivas. Estos experimentos utilizaron videojuegos que fueron diseñados de manera específica para entrenar dichas capacidades cognitivas, pero también se observaron otros trabajos utilizando videojuegos los cuales no fueron diseñados para este tipo de fines terapéuticos, y estos eran los juegos de tipo FPS o por sus siglas First Person Shooter. En este tipo de juegos, según los expertos, se observó que aquellos que lo jugaban con frecuencia desarrollaban un cierto nivel de entrenamiento en habilidades como la reacción rápida y la precisión, y estas habilidades no solo se limitaban al videojuego, sino que también podían ser transferidas a tareas cotidianas de la vida. En cuanto a la aplicación del videojuego en el ámbito médico, existen numerosas investigaciones en curso. Un ejemplo de esto incluye el uso de estos como una distracción antes de una cirugía, ya que está demostrado que esto ayuda a reducir de manera considerable los niveles de ansiedad y ayudan a hacer la operación más llevadera. En otro estudio se utilizó un juego de realidad virtual llamado Snowboard para pacientes con quemaduras graves durante los dolorosos procesos de limpieza, ayudando a los pacientes a distraerse y reducir su percepción del dolor. ¿Se acuerdan del juego Pokémon Go para teléfonos móviles? Pues este fue estudiado posterior a su lanzamiento, y debido a su mecánica de caminar para que te fueran apareciendo mejores Pokémon, pues esto ayudó a los jugadores a la fomentación de la actividad física. En palabras de expertos, se necesita más investigación científica para comprender mejor el impacto de los videojuegos en la salud, tanto de manera positiva como negativa, y es que pueden ser aliados valiosos para la salud si se utilizan de manera adecuada y se basan en evidencia sólida. Y es importante abordar estos temas con información precisa y evitar el pánico moral en relación con el uso de los videojuegos. Se puede acceder a conocimientos jugando y acercándose a los videojuegos en el ámbito educativo. Al jugar, se crea un vínculo con el estudiante a través de la narrativa del juego, las formas, lo visual y el ambiente que éste genera. Se establecen metas y el espacio del videojuego propone un rol activo, a diferencia de otras tecnologías. Ahí, el que juega es el protagonista, y eso te sitúa desde una perspectiva diferente. Como protagonista, tienes metas. Me refiero a videojuegos con una historia, una trama en la que sos partícipe. En ese contexto, tienes un rol activo, y las metas y problemáticas que se presentan son de tu interés, generando una retroalimentación positiva. En lo personal, me parece interesante y novedoso el cómo algo que es visto de manera tan superficial puede ser implementado de una manera tan cuidadosa y útil como lo es el área de la salud. Desde que tengo memoria recuerdo haber podido disfrutar de los videojuegos, ya sea con los más básicos, como ahora que soy adulto, de una manera más profunda y completa. No fue hasta hace años atrás que comencé a ver los videojuegos más como una experiencia, en donde me comencé a centrar más en lo reflexivo, en la profundidad que puede llegar a tener un personaje en una historia, en lo importante que es un equipo completo detrás del desarrollo y el cariño que estos pueden plasmar en un videojuego, la manera en la que estos suelen conectar con el jugador. Un juego que me marcó es llamado Superliminal, que en palabras simples era un juego de acertijos, pero el juego te forzaba a buscar una solución de la manera más absurda posible, y no fue hasta el final del juego en donde recibí un emotivo mensaje en donde te hablan de la superación personal y de cómo personalmente enfrentaba cada desafío. Por absurdo que fuera, este tipo de cosas comencé a plasmarlas en mi vida diaria. Comencé a darles un nuevo sentido a las cosas, a ver más allá de la superficialidad y a entender que cada uno somos protagonistas de nuestra propia historia, que el tiempo es lo más valioso y que cada decisión que tomes, por pequeña que sea, repercutirá de manera pero tan profunda que si te pregunto ahora mismo a ti que estás viendo este video y te dijera, si tuvieras que hacer recuerdo de todas tus decisiones, ¿estás ahora donde quieres o donde tuviste que estar? Volviendo al título del video, porque al parecer es fácil para mí desviarme de un tema, ¿crees tú que es posible que en un futuro podamos ver al videojuego como una forma de rehabilitación o de desarrollo cognitivo para un individuo? A día de hoy, existen títulos los cuales están enfocados específicamente a un público objetivo, de los cuales se pueden destacar enfermedades como ictus, autismo, TDA, Alzheimer, Parkinson, dislexia, dolor de ambliopia y lo que más se trata en este canal, depresión y ansiedad. Endeavor RX, el cual en el 2020 fue aprobado por la FDA como prescripción médica para mejorar la atención en niños con TDA. Es un juego de carreras el cual obliga al jugador a esquivar obstáculos para ganar. Outcraft, el cual es un servidor dentro del juego de Minecraft en el cual niños y adultos con autismo pueden registrarse y jugar con otras personas que padezcan de la misma condición, permitiendo así la interacción en un entorno seguro. Lands of Pop es un videojuego de realidad virtual pensada para niños con autismo, el cual permite al jugador explorar un mundo gigante frente a otro jugador, potenciando así la interacción social. Evolve Rehab, creado en 2011 y que en 2014 se convirtió en el primer software de rehabilitación virtual. Es un videojuego también con realidad virtual, el cual captura el movimiento con ejercicios específicos, que puede ser complementado con programas de rehabilitación
para pacientes con lesiones cerebrales, neuropatías o patologías musculoesqueléticas, entre otros. Playmancer, un videojuego enfocado en tratar enfermedades asociadas a la impulsividad como la bulimia o la ludopatía, en donde el protagonista debe enfrentarse a diversas situaciones que le permitirán entrenar habilidades como el control de la impulsividad, frustración y estrés. Remission 2. Este está pensado directamente en adolescentes y jóvenes que padezcan de cáncer, en el cual se adentran dentro del cuerpo del jugador y son dotados de armas, como la quimioterapia, buscando así mejorar la motivación y la actitud frente a su enfermedad y lograr adherencia a su tratamiento. Y no solo podemos hablar de videojuegos enfocados principalmente al ámbito terapéutico. Videojuegos los cuales podemos encontrarnos en nuestro día a día pueden darnos ese momento de paz, de reflexión, ayudarnos a superar momentos difíciles, o bien darnos motivos para querer superarnos y poder tomar decisiones en situaciones que para nosotros pueden llegar a ser complicadas. En testimonios de cercanos que he recopilado, quiero destacar uno en particular, perteneciente a un streamer con quien he tenido la oportunidad, dándome su opinión acerca de cómo el mundo del gaming ha sido de ayuda para ella. Para mí es distracción. Poder desconectarme de la cotidianidad, relajarme y poder conectar con mis amigos para ponernos al día. Me conecto a jugar para poder compartir con mis amigos, ya que al jugar sola el juego se vuelve injusto y aburrido. Con amigos el tiempo pasa volando. Después de la pérdida de mi mejor amiga, con quien solía jugar mucho, solía conectarme al mismo juego para poder sentir esa tranquilidad que sentía con mi amiga, a quien la conocí y me adentró en este mundo del gaming. Gracias a los videojuegos he podido superar momentos difíciles, a superar la culpa posterior a la pérdida de mi mascota, sentimientos los cuales me llevaron a la depresión y que pude sobrellevar gracias a los videojuegos y las personas que conocí. Otro creador de contenido, el cual también es muy famoso, llamado ByteByte, mencionó en uno de sus videos también como hace unos años padeció depresión y detalló cosas como su tratamiento con psicólogos y el cómo tuvo que darse cuenta de que padecía depresión, pues él menciona que con los videojuegos que le daban nostalgia podía recordar épocas pasadas, como de cuando era niño, y cómo estos sentimientos le daban tranquilidad y le ayudaron de cierta forma en su proceso de superación. ¿Los videojuegos curan la depresión? No, claro que no. ¿Ayudan los videojuegos al proceso de superación? Sí, totalmente. Yo, en lo personal, que también tuve cuadros depresivos, me la pasaba encerrado en un cuarto y jamás tuve la oportunidad ni la fuerza de asistir a un psicólogo. Sentí en muchos momentos como el mundo me aplastaba y solía encerrarme en mi habitación y podía estar un día completo allí, aislándome, de manera totalmente voluntaria. ¿Por qué lo hacía? No lo sé. No sentía ánimos de realizar absolutamente nada. Salir era un esfuerzo monumental. Intentar hacer ejercicio fue de las menores cosas que pasaba por mi cabeza. Comía horriblemente mal, de manera en que un día podía comer una cantidad de cosas para nada saludables. Como también podía comer solamente un pan por la tarde y no sentir hambre en el transcurso de todo el día. Y cuando comencé a hacer amigos jugando World of Warcraft, logré entablar una amistad con 4 amigos, a quienes a día de hoy aún los conozco, y pude llevar de mejor manera esa soledad que sentía. Comenzamos a compartir juntos, nos conocíamos de manera más personal, nos conectábamos ciertos días a la misma hora y podía tener esa interacción social que tanto necesitaba en ese entonces. Tiempo después, comencé a sentir entusiasmo por hacer otro tipo de cosas. Me solía relacionar con personas fuera de mi habitación y no sentía miedo de poder conversar con alguien. Comencé a sentir gusto por realizar ejercicio, el cual estuve realizándolo de manera escondida en la parte trasera de mi casa, a lo cual tiempo después se sumó mi madre, y comencé a sentir confianza en mí mismo. Mucho tiempo después de eso, comencé a sentir esa necesidad de querer hacer más cosas, y me inscribí a una academia de karate, a la cual a día de hoy aún asisto. Realizo deporte, tengo una familia, procuro alimentarme de una manera más correcta, aunque eso no significa que sea un maestro de la nutrición. Pero a día de hoy, esa versión depresiva de Sebastos, estaría orgulloso de ver en lo que se ha convertido y de la familia que está formando ahora. El Sebastos de ahora, que si bien aún sigue teniendo momentos en donde le cuesta levantarse por las mañanas, siente por dentro esas ganas de superación y que sabe que no se puede fallar a sí mismo. Siente un motivo por el cual pelear cada día y que su experiencia es un testimonio el cual puede compartir para ayudar a otros. Porque si yo pude, significa que tú también. No recomiendo realizar un proceso de autosanación de manera solitaria. Buscar ayuda es por lejos la mejor decisión que puedes tomar ahora. Muchas cosas de las cuales no estás consciente están esperando por ti y descubrir ese potencial que tienes dentro. Lo dije en un video anterior, mencionando lo malo que soy para jugar al fútbol, pero a día de hoy el entrenamiento de artes marciales se me da muy bien. ¿Cómo es posible eso? Ni puta idea. Pero lo que sí sé, amigo mío, es que si tú te has sentido igual que yo y que necesitas ayuda para salir adelante y poder iluminar ese agujero del que te encuentras estancado, no dudaría ni un segundo en brindarte un caluroso abrazo y hacerte sentir que de donde estás se puede salir.
tigre, só porradão no tigre. Só porradão no tigre, só porradão no tigre. Saca 50k.